Me alegra saludarte y poder compartir contigo el tema de comunicación. Es importante entender que esta práctica la llevamos a cabo todos los días y se compone del lenguaje verbal que transmitimos por medio de palabras, letras, lenguaje de señas o el lenguaje no verbal, que son nuestros gestos, nuestras posturas del cuerpo. Existen distintas formas de comunicación, que es pasiva, agresiva, pasivo-agresiva y la comunicación asertiva. Podemos inclinarnos un poco más por una sola forma, pero a veces vamos de una a otra. La persona que practica la comunicación agresiva es muy probable que sea alguien que le cuesta mucho trabajo regular sus emociones. Cuando se siente atemorizado, estresado, no sabe cómo dirigirse a los demás. La comunicación agresiva se puede identificar, por ejemplo, cuando alguien se dirige a otras personas, suele hacerlo juzgándolas. Hace señalamientos, las culpa, las responsabiliza de las situaciones y es frecuente que critique sin empatía, muchas veces sin que su opinión sea solicitada. Y si acaso alguien le hace saber su comportamiento o le pone límites pidiéndole respeto, lo más probable es que se altere y se ponga muy exagerado. Va a gritar o culpar, va a ridiculizar al otro, lo va a insultar y por supuesto siempre va a justificar su postura a pesar de que incluso pueda haber evidencias. Estas pueden ser personas inflexibles, posiblemente perfeccionistas y controladoras, que no saben escuchar y posiblemente no tienen un grado considerable de humildad, así que tratarán de buscar aliados que refuercen sus palabras y sus comportamientos para así lograr obtener sus deseos. El miedo y la frustración pueden ser un rasgo característico y frecuente en estos, aunque muy difícilmente lo van a lograr admitir. Sus actos pueden llegar a hacerles sentir culpa, remordimiento y sufrimiento, pues muchas personas se alejarán de ellos, haciéndoles sentir dolor al perder las relaciones interpersonales que pueden ser muy valiosas. Un ejemplo en la comunicación agresiva podría ser: eres incompetente, siempre haces las mismas tonterías. Esta es una frase que juzga, señala y generaliza. El lenguaje no verbal de estos sería señalar, echar el cuerpo hacia adelante con posturas que denotan ataque o agresividad, la mirada retadora contra las personas con las que está hablando, intentando siempre que el otro desvíe la mirada, pero si acaso le llegan a mantener la mirada, lo va a tomar como un reto a la violencia. Si las personas te han llegado a decir que tú eres alguien agresivo, pero tú consideras que no es así, es importante que estés pendiente de modular el tono de tu voz, tu postura corporal y tus gestos. Esto va a ayudar mucho. Ahora, hablando de lo que es la comunicación pasiva, los que practican esta comunicación, por su parte, se inclinan al lado contrario de la balanza. Son los que aceptan, los que consienten, los que permiten, los que casi nunca van a llevar la contraria. Muy pocas, raras, escasas y casi nulas veces se les puede llegar a ver enojados o alterados. Es muy probable que se enfermen frecuentemente, ya que no expresan sus verdaderos deseos, así que implotan las emociones haciéndole daño a su cuerpo. Otro punto a considerar con estas personas es que con mucha frecuencia dejarán de expresar sus necesidades. Una frase frecuente sería: al fin que no me escuchan, ya para qué les digo. A pesar de sus deseos, terminarán siempre aceptando las propuestas, las necesidades o las peticiones de los demás. Estas personas son los favoritos de los vendedores, pues estos no van a saber decir que no. Se sienten comprometidos y con un pensamiento pasivo podría ser: si no le compro,
y algún día yo necesito algo, no me van a ayudar. O va a pensar que soy grosero, va a pensar que soy mal educado. Podríamos pensar que en general hay temor a ser juzgados, a tener pérdidas materiales y represalias por parte de otras personas. Piensan que al poner límites o expresar sus deseos y necesidades entrarán en conflicto y habrá problemas haciendo sentir mal a los demás o a sentirse mal ellos mismos. El temor al rechazo incluso por miedo a ser abandonados. Las personas que practican la comunicación pasiva se les puede identificar en el trabajo porque están sobrecargados de actividades, ya que no será nada fácil que digan que no pueden hacer esa actividad o no tengo tiempo suficiente para hacerlo. Simplemente pueden decir no es mi responsabilidad, pero ellos no lo van a hacer. Esto provocará incluso que lleven trabajo a casa, ignorar sus horarios de comida, sus horarios de descanso y por supuesto lo más probable es que no van a exigir un pago adicional por el tiempo invertido. Estos podrían sonrojarse o mostrar una sonrisa cuando en el fondo lo que están deseando expresar es todo el enojo acumulado. Podrían responder solamente con evasivas o tomando las palabras de otros como broma, justificando los actos violentos. Y como aviso oportuno, te puedo decir que esto no funciona. Este comportamiento será como una bola de nieve que solo provoca que la tensión se haga cada vez más grande. Es indispensable que practiques la comunicación asertiva para evitar trastornos de ansiedad, miedo, angustia, insomnio, colitis, gastritis, gripas y eventualmente algunas otras enfermedades más graves. Es posible que en el pasado hayas escuchado frases que reforzaron este comportamiento. Frases como es de mala educación responder, tú no digas nada, hay justicia divina, tú calladito te ves bonito, o cosas como esta que te hicieron pensar que era correcto no responder. A pesar de lo que te hayan enseñado, la realidad es que en gran medida la decisión de dejar de ser la víctima es tuya. Quejarte de los demás a sus espaldas o sufrir a solas nunca ha dado resultados ni los dará. Tienes la capacidad o puedes trabajar para desarrollar la capacidad de comunicarte claramente para poner las cosas en su lugar y tener una vida más sana. Un ejemplo en esta comunicación podría ser: el jefe dice, necesito que te quedes unas horas más en la oficina. El pasivo va a responder, es que necesito ir a casa con mi hijo que está enfermo. El jefe insiste, es que tú eres la única persona de confianza y a nadie más le podría encargar este trabajo. El pasivo va a responder, está bien, me quedaré, a pesar de que sabe que tiene una responsabilidad afuera. A estos puedes ver, por ejemplo, sudar, temblar, y como lenguaje no verbal vas a ver que se muerden las uñas, que están temblorosos, encogen los hombros, van a agachar la cabeza o desviar la mirada. Así es como podremos identificar a los pasivos. Y ahora voy a hacerte un pequeño paréntesis para invitarte a ver los demás videos de mi canal y que los compartas con tus conocidos. Vamos a seguir con la comunicación pasivo-agresiva. Estas personas suelen generarnos un conflicto, pues no sabemos si nos cae bien, nos cae mal, me hace reír, pero en el fondo siento molestia. Aunque a veces parece pasiva en la superficie, actúa como sutilmente enojada, hace bromas y usa el sarcasmo, evitando que la persona con la que se comunica sea tomada en serio. ¿Conoces a alguien que utiliza esta forma de comunicación? Son aquellos que les gusta utilizar las indirectas. Acá en México se les dice, les encanta echar habladas. Fíjense que le dicen a una persona algo, pero en realidad está dirigido a otra. Por ejemplo, ya te dije, Juanita, que te ves muy mal usando esa ropa. Pero en realidad el mensaje es para Teresita.
El pasivo agresivo no tiene valor civil ni moral de comunicarse directamente, porque además tiende a inmiscuirse con frecuencia en asuntos que no le incumben, por lo que es probable que vayan por la vida inventando rumores para afectar a otras personas. Las personas pasivo-agresivas se esconden detrás de una careta de gente bien, de gente linda, gente buena. Esta es una forma de agresión disfrazada, pues como no se comunican de forma directa, no dan la oportunidad de que la otra persona, la afectada, responda directamente. Es importante saber que muchas de estas personas tienen conflictos personales muy serios y no desean hacerse responsables, así es que mejor no los ven. Es más fácil enfocarse y estar pendientes de la vida de otros. Estos no saben comunicarse de forma respetuosa y directa, así que ejercen violencia de forma sutil y a veces perversa, disimulando sus frecuentes enojos. Al final del día las personas se dan cuenta de esto y al detectar la violencia lo más probable y lo más sano es que se alejen, lo que les hará tomar el papel de víctima, acusando de no ser escuchados, de ser ignorados. Van a decir quizá que los otros tienen un comportamiento evasivo o apático, deslindándose de la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, el enojo que esto les provoca a los pasivo-agresivos se va a manifestar con sarcasmo, hablando mal de los otros y saboteando. Irá con las personas cercanas, haciendo bromas violentas, señalando los comportamientos de los otros. Las dificultades que resultan de la comunicación indirecta es que el individuo frecuentemente se va a sentir con sensación de resentimiento y le hará daño a las relaciones con los demás. En cambio, la gente los ve como desleales, hipócritas y falsos, por lo que al no expresar el enojo de forma asertiva ni comunicar de forma directa y honesta lo que les molesta, cuando se dan cuenta es posible que la relación ya esté destruida y ese probablemente no sea su deseo. También podríamos identificar a estos entre aquellas personas que intentan ayudar al prójimo, quieren imponer sus ideas, sus soluciones. Es posible que sonrían, pero de forma indirecta tratan de tontos a los que están intentando ayudar y se resienten si sus sugerencias no son aceptadas o no son puestas en práctica. La comunicación pasivo-agresiva entonces es en donde el desacuerdo, la frustración, los sentimientos no se expresan de forma adecuada ni directa. Muy probablemente por miedo a las consecuencias, a reconocer sus emociones o a manifestarlas con honestidad. Si tú eres de los que se comunica de forma pasivo-agresiva, lo más probable es que tendrás problemas con las personas y se alejarán de ti. El lenguaje no verbal podría ser entre el pasivo y el agresivo. Usarán frecuentemente la risa burlona para reforzar su sarcasmo, evitarán mantener la mirada con la persona de la que están hablando. Si lo miran directamente, va a desviar la mirada. Por último, vamos a hablar de qué es la comunicación asertiva, que es, por supuesto, la que se recomienda para tener relaciones interpersonales sanas. Ser asertivo significa hablar, expresar las ideas, alegrías, enojos, frustración y todo tipo de sentimientos y necesidades de forma clara, honesta y respetuosa. Esta comunicación demuestra amabilidad sin ser sumisos y seguridad sin ser agresivos. En este caso hay coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Es necesario aprender a decir claramente sí o no y mantenerse firme en esta decisión sin que las súplicas, los juicios, las demandas de otros logren un cambio de opinión. La respuesta no te hará sentir culpa, pues al final lo que otras personas elijan pensar, decir o hacer no está en tus manos.
El contenido del mensaje asertivo y la manera en la que se expresa puede darse de forma oral o escrita y debe de ser de acuerdo al entorno, a la persona a la que se está dirigiendo. Deberemos de cuidar el tono de voz, el volumen, la forma en la que suena el mensaje, la velocidad al hablar y las pausas que se realizan, ya que no es lo mismo hablar, por ejemplo, con un niño que con un adulto o con un adulto mayor. Tenemos que cuidar estos aspectos. Si es un mensaje escrito, debemos prestar atención a las reglas de puntuación, ya que se puede prestar a malos entendidos. Un ejemplo de esto podría ser: no dije que eres enojón. No, dije que eres enojón. Yo te sugiero que los temas importantes que tengan información delicada, buenas o malas noticias, en cualquier caso, siempre sea tratada en persona. Si esto no es posible, mínimo que sea por videollamada o por llamada telefónica, pero jamás en mensaje de texto. Esto se puede prestar a malos entendidos. Una persona que se comunica asertivamente puede no estar de acuerdo con la otra persona, pero igualmente lo va a expresar. Por ejemplo, no concuerdo con lo que me dices y no voy a hacer lo que tú me pides, así es que tomaré distancia de esta situación. Si te das cuenta, en esta frase no se juzga, no se critica, no se descalifica a otros. Con esto no hay posibilidades de herir los sentimientos de las personas y crear dificultades. Si te comunicas asertivamente es porque has logrado un equilibrio en tu forma de comunicarte. Eres asertivo cuando sientes seguridad al comunicarte, al exponer tus ideas, al pedir favores, al hacer solicitudes, siempre respetando a los demás y buscando ser respetado. Buscas mantener relaciones sanas y respetuosas y pones límites que te permiten cuidar de ti mismo y apoyar a los demás. Otro ejemplo de comunicación asertiva sería: veo que hace un par de semanas que no me entregas tus reportes y esto me retrasa en mi trabajo. Por favor, haz lo necesario para que me lo entregues esta misma tarde. En este ejemplo, hablo de mi necesidad, de cómo me está afectando y solicito claramente de la otra persona lo que requiero. Otro ejemplo es: te pido que me escuches lo que tengo que decirte y después me respondes. En su lenguaje no verbal, en la comunicación asertiva, la postura del cuerpo es firme y relajada. Demuestra seguridad cuando habla y hay interés en la escucha. Hace contacto visual. Debe quedar muy claro que el lenguaje no verbal no siempre puede ser igual. Depende de muchas variables, del entorno, del clima, de la situación, de la gente que está alrededor, por lo que no siempre se puede determinar solamente con estos gestos el comportamiento de alguien. Es importante practicar la comunicación asertiva, así que sería muy bueno que a partir de ahora, cuando escuches a los demás, estés atento y trates de identificar qué tipo de comunicación utilizan. Igualmente, estar pendiente de la que tú estás usando. Si no es algo que hagas normalmente, llevará un poco de tiempo lograrlo. Practica tanto como te sea posible. Dejaré en las notas, ahí abajo, algunas ideas de temas para que tú intentes responder de forma asertiva a estos posibles eventos, para que vayas practicando. Te invito a que te suscribas, pícale a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos, deja tus comentarios, sugerencias, peticiones de temas y nos vemos pronto.